Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Listos para recibir la transformadora palabra de Dios? Muy bien. Aprovecha ahí donde estás para saludar a la persona que está ahí a tu lado. Dile qué bien te ves, qué bueno que viniste. Y aprovechamos para saludar a aquellos que están conectados a través de las plataformas. Como bien saben, hay una transmisión de este servicio a través de Facebook o de YouTube. Los saludamos donde quiera que te hayas conectado. Esta es tu casa, así es que siéntanse en su casa. Amén. Bien, vamos a comenzar y vamos a continuar sobre todo con una serie que ya tiene varias semanas que habla acerca del carácter victorioso. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos ido entendiendo la importancia de forjar un carácter conforme al carácter de Dios, ¿cierto? Todos sabemos que nuestro mayor y mejor referente dentro de la palabra es el Señor Jesús. Pero cuando vamos a la palabra nos encontramos también en el Antiguo Testamento historias como la de David, que nos enseñan realmente a darnos cuenta que hay hombres, que hay mujeres que Dios constantemente está buscando, ¿cierto? Cuando tú y yo vamos a la Escritura, empezamos a conocer como algunos rasgos, algunas características de lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a continuar. El carácter de David, número 4. Se dice que no hay buenas segundas partes, ¿verdad? Pero aquí ya llevamos 4. Y yo creo que las anteriores y esta va a ser de mucha bendición. Yo he visto personas que van al cine a ver la número 5, la 6, la 7 y salen bastante convencidos. Ahora, imagínate que el guión lo escribe el Señor. Así es que en este capítulo 4, yo creo que Dios nos va a hablar algo importante. ¿Amén? Bien, ¿todos tienen su guía? ¿Todos tienen esta hojita que nos dan a la entrada? ¿O hay alguien que no la tenga? Si no la tienes, levántame tu mano ahí donde estás. Y ahorita los servidores van a pasar. Acá adelante hay alguien, allá atrás también hay personas que no tienen su guía. Bien. Es importante que anotes, es importante que lleves un registro sobre todo de aquellos versículos que hoy están hablando a tu vida. Sabes, normalmente los seres humanos tendemos a olvidar muy rápido las cosas. Ahora, a veces llegas a un domingo, a veces llegas a una reunión de casa, a una reunión de la iglesia y Dios te habla de una manera especial. Y a veces cometemos el error, yo así lo he entendido, de no anotar esas escrituras que un día nos sacaron del hoyo. Ahora, normalmente esas escrituras te sirven precisamente para que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Así es que te recomiendo que ahorita que ya también hay un aire más rico, más fresco y que ya nada más la hojita no solo te sirve para soplarte, que escribas ahí, porque realmente es de bendición. Dice la palabra, empezamos con la primera escritura que está en nuestra guía, que viene siendo Primera de Samuel capítulo 16, verso 14. Dice, al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó, ¿a qué? A atormentarlo. Un día uno de los sirvientes de Saúl le dijo, Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, así cuando venga ese mal espíritu, algo va a suceder. Dice, el músico tocará y usted se sentirá ¿cómo? Mejor. Quiero detenerme ahí. Quiero pedirte, vamos a orar por esta palabra. Cierra tus ojos. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que a través de cada palabra, Señor, que tú nos muestras, tú nos quieres hablar. Tú quieres traer un nuevo mensaje, Padre, que transforme nuestra vida y nuestro corazón. Hoy te pido que en esta iglesia tu Espíritu Santo pueda encontrar un ambiente, un lugar en donde pueda manifestar, Señor, milagros, palabras, Padre, que puedan transformar nuestra vida. Hoy nos ponemos en tus manos y declaramos, Señor, que en esta iglesia estamos los verdaderos adoradores. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar
acerca de un rasgo especial. Fíjate algo, me quise detener ahí, aunque vamos a seguir en tu guía, vienen más versículos, pero hay algo importante con lo que yo quiero iniciar este mensaje, esta palabra. Dice que Saúl era el rey, ¿cierto? Ahora, era el primer rey que el pueblo de Israel tenía, ya eso era una posición sumamente importante. Ahora, cuando empieza este versículo, dice que el espíritu abandona a Saúl. Ahora, un versículo antes, que no está ahí en tu guía, dice la palabra que fue cuando Samuel fue a la casa de David, a la casa de Isaí, y lo ungió a David como rey. Ahora, quiero retomar eso, ¿por qué? Porque la palabra dice muy claramente ahí que el espíritu se postró, se puso sobre David, y dice el versículo siguiente, el versículo 17 que leíamos, dice que abandonó a Saúl. Ahora, qué interesante. A pesar de que David había sido ungido, digamos, ya con el Espíritu Santo, ya con la autoridad de parte de Dios, no necesariamente gobernó desde ese momento. O sea, Dios viene y pone su espíritu sobre la vida de David, pero no quita a Saúl. Ahora, dice la palabra que Saúl le fue quitado el espíritu. Y uno de sus siervos, ¿qué le dijo? Hay un espíritu malo que te está atormentando. Y le da una solución y le dice, busca un músico que toque el arpa, y cuando él toque, ¿qué va a suceder? Se sentirá mejor, ¿cierto? Ahora, muchos de nosotros entendemos hoy dentro de la iglesia que cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, estamos cumpliendo una escritura que dice que en medio de la alabanza habita la presencia de Dios. Ahora, algo que me bendice mucho es que dice que el músico tocará y en automático el rey se sentirá mejor, ¿cierto? Ahora, fíjate lo importante, y con esto quiero iniciar antes de darte el primer punto. Muchos de nosotros venimos hoy a la iglesia con muchas necesidades. Hay necesidades diversas en este lugar. Ahora, cuando tú llegas a la iglesia, comienza un tiempo de alabanza y de adoración. Ahora, la palabra dice, donde dos o más se reúnen, ¿quién está? El Señor, ¿cierto? Está su espíritu. Pero sobre todo cuando le alabamos y cuando le adoramos, la presencia es una presencia que está en este lugar para traer ¿qué? Sanidad, para que se sientan mejor. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros, aun cuando está la alabanza y la adoración en pleno apogeo, a veces estamos distraídos. A veces vemos que alguien está con el corazón entregado, adorando, buscando realmente la presencia de Dios, y nosotros tenemos la cabeza en otro lado. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando nosotros nos perdemos en medio de esa adoración y nuestra cabeza, nuestra mente y nuestro corazón están en otro lado, no encontramos una sanidad. Y eso es algo que te lo quiero dar como un punto adicional. Yo quiero darte un consejo. Cuando venga el tiempo de alabanza y de adoración, conéctate con Dios. Busca realmente conectarte con Dios, que no te importe si el que está al lado canta más alto que tú o canta más bonito que tú. Lo importante, dice la palabra, que Dios no busca la capacidad en alguien, Dios busca el corazón. Y cuando tú tienes la capacidad de buscarlo en medio de tus problemas y de las situaciones que te aquejan, mira, va a haber algo que te va a hacer sentir mejor. Ahora, continuamos. Dice, Saúl le ordenó a sus sirvientes, busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. Uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, se llama David y es hijo de Jesé. En tu versión dice de Isaí, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Siguiente. Además sabe hablar bien y es muy bien parecido. Y Dios siempre, ¿qué? Lo ayuda. Entonces Saúl le envió a Jesé este mensaje, envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, causando un tormento, una aflicción, algo sucedía. Dice, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía ¿qué? Alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Mira, había una característica sumamente importante en David. Algo que Saúl no tenía, algo que los sirvientes que tenía en ese momento en el palacio no tenían, y es el punto 1. Y escríbelo ahí. Dice la palabra
el carácter ¿de qué? De adorador de David. ¿Sabes? Saúl en ese momento tenía muchos sirvientes, él era el rey, pero había algo que le hacía falta. Dentro de ese reinado, dentro de ese palacio, no había alguien con la capacidad de ser un adorador. Y eso es el rasgo que hoy quiero tocar. Eso es en lo que nos tenemos que enfocar, porque si tú te das cuenta, lo que la palabra nos está enseñando en estos versículos es que cuando un adorador con sus manos agarra el arpa o el instrumento que sea, hace que sus manos se conviertan en un canal de parte de Dios. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que cuando tú te conviertes en un verdadero adorador, lo que haces es que los espíritus malos se alejen. ¿Sabes? Muchos estamos hoy atravesando situaciones aún dentro de la casa, dentro de la familia, y a veces no sabemos qué hacer. A veces le preguntamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Convertirte como David en un adorador. Y sabes, la clave no está en que te compres un arpa, en que salgas y busques un arpa, porque el éxito, la clave no está en el instrumento. ¿Sabes en dónde está? En el corazón. A mí me bendice mucho que la historia de David comienza cuando Saúl se equivoca y Samuel empieza a preocuparse, Samuel el profeta. Esto todo lo estoy recapitulando de lo que ya vimos anteriormente. Ahora, llega un momento en que Dios, en que Jehová le dice, Samuel, ¿por qué sigues afanado? ¿Por qué sigues preocupado? Si yo ya escogí a un nuevo rey. Y algo que encontré en esas escrituras es que dice, yo ya encontré a alguien que tiene un corazón dispuesto. Y sabes, eso sin duda me dice que no importa de verdad toda la capacidad que pueda yo creer tener. Si yo soy una persona que mi corazón no está buscando constantemente de Dios, yo no me voy a convertir en un verdadero adorador. ¿Sabes? ¿Quieres ser ese bálsamo? Y ojo con lo que te voy a preguntar. ¿Quieres ser ese bálsamo que traiga sanidad dentro de tu casa? Conviértete en un adorador como lo hizo David. Ahora, ese primer punto te habla acerca de su carácter, de una capacidad que no había en todo el reino. Y sabes una cosa, esa capacidad, todos y cada uno de los que estamos aquí la podemos tener. Tal vez un día te has preguntado y has dicho, es que yo no hablo como el que está al frente, es que yo no canto como el que está al frente, es que yo no dirijo como el que está al frente de una reunión de casa. ¿Sabes que eso no importa? Porque si retomamos ese versículo que dice que Dios ve el corazón, entonces ¿qué importa cómo hables? ¿Qué importa cómo te vistas? ¿Qué importa quién creas tú que seas? Si lo que Dios está buscando es el corazón. ¿Sabes? Si ese tiene que ser nuestro punto de partida. Primera de Samuel capítulo 17, que es la siguiente escritura. Dice la palabra, Primera de Samuel 17, de favor. En el versículo 55 dice, mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército, ¿quién es ese joven? ¿Quién es su padre? Y Abner le contestó, le juro a su majestad que no lo sé. Entonces el rey le dijo, pues averígualo. Ahora, dice el verso 57, luego de que David mató al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl. David llevaba en la mano la cabeza del filisteo y Saúl le preguntó, ¿quién es tu padre? Y David le contestó, soy hijo de Jesé o de Isaí, dice otra versión, de Belén, servidor de su majestad. Mira, cuando yo preparaba esta enseñanza, yo lo primerito que se me vino a la mente fue ahora que están muy de moda los memes, el meme ese de la cara de what, así como del morenito ese que dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo voy a esta escritura, yo me encuentro que Saúl ya conocía a David, ¿cierto? En el versículo, en el capítulo anterior, encontramos que Saúl mandó llamar a David, David vino, tocó el arpa y el espíritu malo se fue. Ahora, en este siguiente versículo o en esta siguiente historia de la historia con Goliat, ¿cómo es posible que Saúl, un rey que había recibido sanidad, que le había sido retirada la aflicción del espíritu malo, volviera a preguntar, ¿quién es ese joven?
¿Qué esperarías tú? ¿No se supone que David se había convertido ya? Hay una parte en la escritura que leímos que habla acerca de que incluso David se convirtió en el paje, en el escudero de Saúl. Ahora, en ese tiempo un escudero era fundamental. Si has visto las películas de ese tipo de batallas, el escudero de alguien que iba a la guerra era fundamental. ¿Por qué? Porque representaba a alguien de suma confianza. ¿Tú te imaginas estar de pronto en la guerra, llegar ahí y voltear con tu escudero y decirle, pásame el arma, y que te diga, no me la traje, se me olvidó? ¿Qué harías con el escudero? Ahora, ese escudero necesitaba ser alguien de suma confianza, alguien en el cual el guerrero descansara, sabiendo que su escudero iba a traer las herramientas necesarias. Ahora, ese era David para Saúl. Pero lo impresionante es que cuando se viene la historia de David contra Goliat, que todos la conocemos, resulta que David va y mata a Goliat, y Saúl el rey dice, ¿y quién es este? Yo no sé si te acomoda un poco la historia, pero cuando yo estudiaba estos versículos, yo decía, fíjate, punto número 2, y yo encontraba esto: el enemigo trata ¿de qué? De opacar el carácter de un adorador. Yo no sé si para ti sea sencillo que de pronto estés prestando el servicio en un lugar, que estés echándole todas las ganas en un lado, y que de pronto cuando hay una batalla, sales tú al frente, de pronto pregunten, ¿y este de dónde salió? ¿Y este quién es? Yo no sé si eso te pega de pronto en el orgullo, pero sabes que a mí sí me ha pegado muchas veces. Yo muchas veces en trabajos donde estuve, yo de pronto decía, yo le voy a echar ganas, yo voy a hacer las cosas bien, y de pronto cuando venían los reconocimientos, mi nombre no aparecía, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Sabes? El enemigo trata de opacar el carácter de un adorador por el solo hecho de no tomarlo en cuenta. ¿Sabes que eso que Saúl estaba haciendo fue lo que a Saúl le hicieron en un principio? No sé si recuerdas la historia de Saúl, el comienzo, pero dice la palabra que cuando Saúl fue ungido, detrás de él hubo gente que estaba murmurando, ¿y este quién es? ¿Y este cómo nos va a salvar? Y dice la palabra que Saúl disimuló, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo necesariamente Saúl ahora con David? Una falta realmente de reconocimiento. Algo que había sido sembrado en el corazón de Saúl estaba brotando, pero me quiero enfocar en David. ¿Sabes qué sucedió con David? A David no le importó. El carácter de una persona que se convierte en un verdadero adorador de parte de Dios, que está buscando constantemente traer sanidad en su casa, en su familia, es de alguien que no le importa si no le dan el crédito. Es de alguien que sin duda alguna va a seguir sirviendo, va a seguir haciendo, va a seguir orando, va a seguir intercediendo. Porque el único que trae un cambio y una transformación en una familia, en un lugar, en una iglesia, es Dios. Pero sabes, la palabra también dice, porque la hora viene, y está en Juan, y ahora es en que los verdaderos adoradores, dice, adorarán en espíritu y en verdad. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra que Dios está buscando esos adoradores. Yo te voy a decir algo. ¿Tú quieres que algo cambie incluso en esta iglesia? ¿Tú quieres ver crecer más esta iglesia? Sé parte de ese cambio. Sé un adorador, conviértete en alguien que, como David, no le importaba si le daban el crédito, le daban la posición, sigue sirviendo. Yo quiero que sepas algo. Esta iglesia se mantiene creciendo porque hay gente que, a pesar de no recibir un reconocimiento, se mantiene sirviendo. Y ese es el verdadero corazón de un adorador. ¿Sabes? La palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y lo que es justo para Dios. ¿Y sabes lo demás? Vendrá por sí solo. Muchos a veces estamos buscando primero la posición y después el servicio. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con la vida de Jesús? La palabra dice que Jesús vino a habitar esta tierra. Pero ¿cuándo fue que el ministerio de Jesús se activó? ¿Cuántos años tenía? 30 años, ¿sabes? Y su ministerio, su caminar por esta tierra duró solo 3 años. ¿Sabes qué me enseña eso? Y te lo doy como clave, no está dentro de la guía.
te lo doy como consejo, que es más importante los 30 años de preparación que los 3 que Dios te pueda dar de fama para que tu nombre sea conocido. Porque los 30 años atrás, picando piedra, preparándote, ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? Preparándose. Y eso que Él era Dios mismo. Pero ¿qué me enseña? Que es más importante 30 años preparando mi corazón para que después esos 3 años sean unos 3 años de explosión. ¿Sabes? Tal vez Dios te quiere dar muchísimos más años a ti. Tal vez seas una persona que de pronto se levante y te empiece a usar durante mucho tiempo. Pero lo más importante es que en tu corazón esté la convicción de que es más importante el tiempo de preparación que el tiempo en que tú puedas estar al frente de algo. ¿Sabes? Porque cuando vengan los problemas y la aflicción, cuando no estamos preparados a través de una buena preparación, es cuando nosotros nos caemos. Y ese es el problema. Primera de Samuel capítulo 18 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Siguiente. Dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí solo 1000. No le falta más que el reino. ¿Sabes? Aquí empieza realmente la duda en el corazón de Saúl. Ahora dice: y desde aquel día Saúl no miró ¿con qué? Con buenos ojos a David. Otra versión dice: desde ese día Saúl tuvo envidia de David. Aconteció al otro día, dice, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió. ¿Cuántas? 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Fíjate lo impresionante de esta historia. Aquí vuelve otra vez el David adorador. Venían de matar a Goliat y venían la gente de cantar diciendo que David había matado a 10,000, ¿cierto? Ahora eso pegó en el ego de Saúl y eso lo vimos en el tema pasado. Pero ¿qué sucedió? Algo interesante. Dice que nuevamente, a pesar de que ya Saúl estaba sintiendo envidia sobre David, aún Saúl reconocía que el espíritu estaba ¿sobre quién? Sobre David, ¿cierto? Y no sobre él. Ahora lo manda nuevamente a tocar para que los espíritus malos se fueran. Pero aun cuando estaba ese tiempo de alabanza y de adoración que David estaba trayendo al palacio, ¿sabes qué sucedió? Dice que Saúl alcanzó la lanza y la lanzó con el objetivo de ¿qué? De matar literalmente a David. Pero ¿sabes? 2 veces lo hizo y 2 veces David lo evadió. Yo no sé si te pones a pensar, pero si a mí la primera vez me hubieran lanzado la lanza con esa intención, yo me voy. ¿Para qué te quedas ahí, no? O sea, cuando ya alguien te está atacando de frente y te está diciendo algo, ya con la intención de lastimarte, ¿qué haces normalmente? Nos vamos. ¿Por qué? Porque dices, ¿yo por qué tengo que estar aquí? ¿Sabes? David no se hacía esa pregunta. David no decía, ¿yo por qué tengo que estar aquí? David sabía que él tenía que estar ahí. Por eso no se fue. Punto número 3. Para un adorador, la adoración es un modo de vida y no una emoción. ¿Qué emoción crees que se movió en David cuando Saúl, a quien él estaba ahuyentándole el espíritu malo, de pronto se para y le avienta la lanza? ¿Enojo? ¿Frustración? ¿Miedo? Emociones, claro. Cuando nosotros atravesamos situaciones, las emociones vienen y se agolpan muchas veces en nuestra cabeza. Pero sabes, un verdadero adorador es aquel que no se mueve por una emoción. Es aquel que no dice, híjole, ¿por qué me la paso peleando con mi esposa? Mejor me voy. Un adorador no es aquel que dice, me lastimaron en este lugar, mejor me voy.
Sabes, tú y yo vamos a tratar de evitar obviamente los daños, claro. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta ser un mártir? Ahora, la pregunta que tú te tienes que hacer en ese sentido es, si yo estoy pensando que soy un mártir, entonces tal vez no es el lugar en donde yo deba de estar. Pero si Dios te envió, como a David, a ese lugar, a ser una persona que sacara al espíritu malo y se convirtiera en un bálsamo en la vida de Saúl, sabes, tú no te tienes que ir. Si Dios te puso en una casa, si Dios te dio una mujer a tu lado para que tú estés ahí, edifiques un hogar, tú no te tienes que ir. Sabes, nos vamos, nos alejamos, dejamos atrás las cosas porque no entendemos realmente que el propósito de Dios es para edificar un hogar, es para edificar una iglesia, es para edificar algo grande. Sabes, a veces vemos a nuestros hijos y decimos, híjole, qué duro, pero ¿a quién le toca edificar a ese hijo? Dios nos manda a nosotros como papás a formar a un hijo, y sabes que no es fácil. Pero aun cuando tu hijo se va y a pesar de que le estás poniendo lo mejor de tu vida y estás poniendo la mejor actitud con ellos y estás tratando de ayudarles y te da la espalda y se va, ¿sabes qué tienes que hacer? Permanecer. Ahora, esquiva como hizo David la lanza, porque esa lanza te quiere lastimar. El problema es que a veces vemos la lanza y dejamos que nos pegue en el corazón, en lugar de evitarla. ¿Sabes? David me enseña que un adorador mantiene su estilo de vida, no importa la circunstancia. No importa si hoy la enfermedad tocó a mi casa. ¿Sabes? Yo mantengo mi vida de adoración a Dios. ¿Sabes? No importa si hoy una adicción tocó a mi casa o está tocando a mi familia. Yo me mantengo siendo un adorador. No importa la emoción. ¿Sabes? En la vida la palabra dice, vamos a tener aflicción. Ojalá que las cosas cuando nosotros abrimos el corazón a Dios fueran sumamente fáciles, ojalá que la vida cambiara. Pero sabes, el Señor abrió tu corazón para que tu vida cambie, pero de ti no depende que tu alrededor cambie. Sabes, hoy tal vez tú salgas de aquí con una palabra de sanidad en tu corazón y cuando vas en la esquina alguien viene y te vuelve a tirar una lanza, alguien viene y en un carro te recuerda a alguien importante. Pero al final, ¿sabes qué tiene que ser tu actitud? ¿Sabes cuál tiene que ser tu rasgo en ese carácter? El de un adorador, el de una persona que dice no importa. ¿Sabes? Esa lanza viene con la intención de lastimar, pero yo sé cuál es mi propósito en este lugar. ¿Sabes? Muchos de nosotros en medio de las situaciones queremos huir y eso es algo que un adorador no hace. ¿Por qué? Porque su mirada siempre está en el propósito que Dios le dio. Amén. Dice 2 de Samuel capítulo 24. Dice, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Ahora te doy un poco del contexto. Esta es una historia que viene ya en 2 de Samuel, una historia muy avanzada en la vida de David. David era el rey. Ahora David tenía muchas funciones que como rey podía hacer, pero había otras que no le estaban permitidas a un rey. Ahora no me quiero meter mucho en eso, pero aquí en esta historia lo que te quiero mostrar es que hay algo que David hizo con todo su ejército y dice que mandó a hacer un censo militar. Ahora el censo militar no le estaba permitido a un rey, no era su función. Ahora, él dice que manda a hacer el censo militar y después reconoce, dice, le remordió la conciencia. Pero fíjate lo que dice, lo siguiente. Quiero que vayamos bueno, dice, he pecado, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Otra versión dice, he hecho una tontería. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre 3 castigos. Fíjate, esto es interesante. Dime cuál de ellos quieres que yo te imponga. Esta es una conversación de Dios con el profeta. Pero el profeta Gad dice, el vidente de David, o el consejero, o aquel que le hablaba de parte de Dios, es enviado por Dios hacia David
diciéndole, hay 3 castigos. Claro, cometiste un error. Y la palabra dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿cierto? Ahora dice, hay 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O la tercera, que el país sufra 3 días de peste? ¿Sabes? No quiero, bueno, ahí en tu guía está la historia. La palabra dice que David escogió el tercer castigo. Y sabes, lo escogió por algo muy simple. Los 2 castigos primeros dependían mucho del hombre. Dice, hambre en el país era el primero. Después dice, ¿qué? ¿El segundo cuál era? Dice que tus enemigos te persigan durante 3 meses. Pero el tercer castigo dice que tengas que el país sufra 3 días de peste. Ese castigo dependía de Dios. Ese castigo iba a ser, digamos, administrado, por así decirlo, por Dios y no por los hombres. Ahora, David, dentro de la historia, escoge el tercer castigo. Y viene la peste sobre el pueblo de David, sobre el pueblo que David reinaba. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 15. Vámonos al 15. Me voy rápido porque tengo corto tiempo. Dice, por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel. Ojo, el Señor mandó la plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación. Yo no sé si en ese momento David dijo, híjole, no sé si escogí el mejor castigo. 70,000 personas murieron. Ahora dice, sin embargo, el versículo 16, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor, ojo, esto es lo importante, David había cometido un error. Su posición era la de un rey. Y él cometió un error de hacer un censo militar, algo que no estaba permitido para David. Y fíjate, viene una plaga que mata 70,000 hombres y de pronto dice la palabra que el ángel de la muerte detiene la devastación a causa de una orden de Dios, ¿cierto? Tú y yo sabemos que tenemos un Dios de misericordia, ¿cierto o no? Ahora, cuando tú y yo sabemos que Dios es un Dios de misericordia, tenemos que entender que la destrucción de las cosas no va a venir por la mano de Dios. ¿Sabes? Este es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había momentos en los que el Señor mandaba destrucción, pero tú y yo vivimos hoy en un tiempo de gracia, en donde esa destrucción no tiene por qué tocar a mi familia. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron. Porque tenemos un Dios que así como va cambiando tu vida, así va cambiando también las condiciones de vida. ¿Sabes que cuando tú y yo podemos ser adoradores que voltean a ver el rostro de nuestro Señor, nos vamos a encontrar con un perdón? El pastor el domingo pasado terminó diciendo algo bien importante. Las cosas no dependen de tu actitud, no dependen de tu capacidad, dependen de qué tanto te arrepientes. Y sabes, David entendió esto. Fíjate lo que pasa aquí. Dice versículo 18, ese día Gad fue a ver a David y le dijo, quiero tocar rápidamente el versículo 17. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Y dijo David, que tu enojo caiga sobre mí y sobre mi familia. Ahora, eso te habla de que David tenía un arrepentimiento. David quería evitar más daño en su pueblo. ¿Y qué dijo? Que el daño venga sobre mí y sobre mi familia. Pero fíjate la historia, dice, ese día Gad fue a ver a David y le dijo, sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Más adelante habla acerca de que David ofreció un holocausto. Dice el versículo 24, el rey le respondió a Arauna, el verso 24 por favor.
Lo tienes de todos modos en tu guía. Dice, pero el rey le respondió a Arauna, eso no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada, ¿qué? Me cuesten. ¿Sabes? David entendió que él tenía que hacer un holocausto. En el Antiguo Testamento, para que el perdón, para que la unción de parte de Dios bajara, tenía que haber un holocausto. Lo sabemos, ¿cierto? Ahora, David empieza a formar ese holocausto y se acerca a un rey y le dice, te regalo las cosas, haz tu holocausto y tómalas gratis. Pero ¿sabes qué hizo David? David le contestó, eso no puede ser. Dice, no voy a ofrecer holocaustos al Señor mi Dios que nada me cuesten. Fíjate cómo termina esta historia. Allí edificó, el versículo 25, David un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. ¿Sabes? La historia dice que David pagó 50 monedas de plata. ¿Qué representa la plata? Para los que van a la escuela de ministerio, redención. David tuvo que pagar monedas de plata. ¿Sabes? Porque él entendió que un holocausto al Señor tiene que traer un sacrificio. Pero quiero que sepas algo. Hoy tú no tienes que sufrir ese sacrificio. ¿Sabes? Porque hay una cruz en la cual fue alguien dispuesto a subir a esa cruz para que tú y yo ya no tuviéramos que sufrir ese sacrificio. ¿Y sabes quién es? Jesús. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que entender que un adorador es alguien que entrega su vida por la familia de Dios. Ese es el punto número 4. Un adorador entrega su vida por la familia de Dios. ¿Qué hizo David? ¿Sabes? Primero se paró y reconoció que se había equivocado. Dijo, yo pequé. Y después, segundo, le dijo al Señor, lastímame a mí y lastima a mi familia. Eso no era posible. ¿Por qué? Porque David era el rey de un pueblo. Y la consecuencia de las acciones de un rey lastiman a todo un pueblo. ¿Sabes que cuando a mí Dios me escogió para ser la cabeza de mi familia, yo me di cuenta que las decisiones que yo tomara iban a afectar a mi familia? Pero ¿sabes? Cuando yo encuentro la historia y me doy cuenta que un adorador es aquel que entrega su vida por su familia, también tengo que entender algo. David constantemente tenía el oído abierto al perdón de parte de Dios. ¿Sabes? Yo me he equivocado muchas veces. Yo ahora el viernes que compartí aquí en Jóvenes, yo decía, ¿sabes? Yo constantemente en el trayecto de mi matrimonio me he equivocado muchísimas veces. Y hasta hice la broma, dije, mi esposa donde quiera que esté va a gritar amén. Tú y yo nos equivocamos. Tú y yo no somos los mejores esposos, los mejores papás, los mejores hermanos. Pero ¿sabes? Un adorador es aquel que sin importar la posición que tenga, el conocimiento que crea tener, es un hombre o una mujer que entrega su vida para que su familia no sufra más daño. ¿Sabes qué hizo David? Le costó monedas de plata que valían una fortuna, pero él entendió algo. Yo tengo que traer un freno a eso que está haciéndole daño a todo mi pueblo. Él entendió que tenía que sacrificar, él puso su vida delante de Dios para decirle, lastímame a mí, pero no lastimes al pueblo. Sin embargo, entendió que más allá de eso, él tenía que ofrecer un sacrificio. ¿Sabes? Muchos de nosotros no queremos evitar el sacrificio. A veces no entendemos que aun cuando las cosas no son sencillas y cuando el camino muchas veces nos está lastimando, el final de ese camino tiene un propósito mucho más grande que lo que tú estás sufriendo ahí. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que entender que así como David, algo que me bendecía mucho es que veíamos esa historia en 2 de Samuel. Ya en ese momento David se había equivocado. Ya David había pecado con Betsabé y había hecho cosas, pero fuertes. Y David recibió el perdón de parte de Dios. Ahora, en esta historia David se vuelve a equivocar. Y sin embargo, Dios lo sigue llamando hasta hoy un hombre conforme a su corazón. ¿Sabes? En Hechos
y solo te lo quiero mencionar. Dice que la palabra que Dios va a reedificar el tabernáculo de David, y eso me bendijo mucho. Hechos menciona que va a haber una reedificación del tabernáculo de David, y yo dije, ¿por qué no el de Moisés? ¿Por qué no el templo grandioso que construyó Salomón? ¿Por qué David? Porque yo me di cuenta que el Señor edifica sobre la gente que tiene la capacidad de voltear y encontrarse con el rostro de Dios todas las veces que se equivocan. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Sabes? David era un hombre que se equivocaba y de inmediato buscaba el rostro de Dios, buscaba el consejo de Dios. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que convertirnos en esos adoradores. Hay gente aquí que está buscando respuestas, y la respuesta de parte de Dios es: busca, aun cuando te equivoques, aun cuando hayas hecho lo que hayas hecho, busca mi rostro. ¿Por qué? Porque en mi consejo, dice la palabra, está la respuesta. ¿Lo crees? Quiero terminar con 2 puntos. Y dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 18, verso 12. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. ¿Sabes? La historia habla de que Saúl tenía temor de David por una razón, porque él reconocía que la presencia en su vida ya no estaba, en la vida de Saúl, estaba sobre ¿quién? Sobre David. Y sabes, el punto 5 es muy sencillo. Dice: el enemigo teme a aquellos que adoran a Dios. ¿Sabes? El enemigo teme cuando en medio de tu situación vienes aquí y lo adoras. ¿Sabes que el enemigo le preocupa cuando sales de tu casa, cuando sales de la depresión, cuando te levantas y vienes a esta iglesia, a este lugar, a adorar a Dios? Aún con lo que estés pasando, aún cuando afuera alguien te esté esperando, ¿sabes? Hay un temor. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen la capacidad de buscar a Dios en medio de sus situaciones son aquellos que Dios va a usar. Mira, la historia de Saúl terminó cuando él se equivocó, cuando él tomó del botín que Dios le había dicho: no traigas nada. Deshazte de todo. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Guardó un botín, volteó y dijo: este puerquito está rechonchito, me lo traigo. Este becerrito se ve bien bonito, me lo traigo. ¿Y sabes qué fue en contra de lo que Dios quería? Ahora, Saúl se pudo haber arrepentido. ¿Sabes que cuando David se equivocó con Betsabé, no le importó para nada el reino, no le importó para nada la posición de rey? ¿Sabes que su respuesta fue: no me importa, Señor, lo único que quiero que no me quites es tu Santo Espíritu? ¿Sabes? No me importa la posición. Hay muchas cosas que en el camino tú y yo estamos perdiendo, pero hay algo con el que quiero terminar este punto y prácticamente cierro. Dice, ponme el versículo 15, por favor, de la escritura en 1 de Samuel 18. Dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Fíjate, hay una definición de prudencia que me van a ayudar a ponerla ahí en la pantalla. La prudencia consiste en actuar o hablar ¿cómo? Con cuidado. Es una cualidad, ¿sabes? Hablar con cautela, hablar con moderación, hablar con previsión, con reflexión. Muchos de nosotros vamos por la vida, vemos algo y lo soltamos sin ningún filtro. Y no nos damos cuenta que eso es algo imprudente. A veces sueltas una palabra a modo de broma que puede lastimar a alguien. ¿Y sabes que eso marca la diferencia? ¿Sabes? Saúl tenía temor porque veía que David no se movía por la emoción, que David no se movía por lo que él le hiciera. David era un hombre. Y ya estaba mezclando los nombres. David, me van a hacer ahí un meme después. Prudencia, ¿sabes? David era un hombre prudente. Y tú y yo tenemos que ser prudentes.
Tú y yo tal vez hoy estamos aquí en esta iglesia todavía movidos por las emociones. Porque alguien no hizo, señalo. Porque alguien no se paró, señalo. Porque alguien no terminó, señalo. ¿Y sabes que eso es lo que nos mantiene lejos de nuestra promesa? Dios te mandó aquí a este lugar a conformar una iglesia, pero la iglesia no se conforma si tú no te activas. La iglesia no se termina de convertir en una iglesia sin arruga, sin mancha como la quiere el Señor, si tú no te activas. Porque los miembros del cuerpo de esta iglesia son importantes. El oído puede estar atento, pero si el pie no se mueve, no va a funcionar. ¿Y sabes que tú eres parte de esa iglesia? Quiero terminar con esto. El punto número 6, y quiero ir a Salmo 51. Dice la palabra: purifícame de mis pecados. Sabes, a mí me gustó cerrar con este salmo porque yo me di cuenta que en este momento, en este punto, David ya era un hombre que había sido procesado por Dios. Los salmos se le atribuyen a David, muchos de los salmos. Ahora, este salmo dice: purifícame de mis pecados y quedaré ¿cómo? Limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. ¿Sabes? A David no le importaba otra cosa sino eso, el final, el Espíritu Santo. Y sabes, la palabra dice: donde dos o más nos reunimos en su nombre, Él prometió estar aquí. Y yo no sé si tu cabeza hoy está en otro lado, si tus emociones hoy te llevan a otro lado, pero quiero que sepas algo: en el momento que tú entraste por esa puerta, el Espíritu Santo te estaba esperando. Y sabes, si tú sales de esa puerta convencido de que el Espíritu Santo se va contigo, las cosas verdaderamente van a cambiar. Punto final, escríbelo ahí. Un adorador es aquel que valora la unción como su único y más grande tesoro. ¿Sabes? No hay más. El adorador es aquel que entiende que sin Dios nada es posible. Pero es aquel que también abraza la palabra que dice que con Dios todo es posible. ¿Me ayudan? Quiero pedirte algo. Quiero pedirte que terminemos con algo muy sencillo, pero es algo fundamental en la vida de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabes? Cuando yo preparaba esta enseñanza, yo me daba cuenta que realmente la característica, el rasgo importante para que David se convirtiera en un adorador y fuera usado por Dios es que él valoró por encima de todo al Espíritu Santo. La historia de David comienza cuidando ovejas y dice la palabra que peleó con leones, que peleó con osos. Pero yo te pregunto, imagínate tú siendo enviado a un lugar en donde solo estás cuidando ovejas todo el tiempo. ¿Qué haces? No había celular, no podías estar viendo el Facebook a ver qué hacían los demás. David era un hombre que cuando cuidaba las ovejas, ¿sabes qué hacía? Escuchaba a Dios. Hay mucha gente que dice: cuando yo quiero tomar paz, me voy a un lugar apartado, voy a una montaña y veo la naturaleza. ¿Sabes? David era así. David en ese momento veía ovejas, pero veía el actuar de Dios. Hay una palabra, una escritura que dice que por qué nos afanamos tanto nosotros por lo que hemos de comer o por lo que hemos de beber. Dice: si aún los pájaros allá afuera tienen que comer y tienen que vestir porque Dios los cuida, ¿cierto? Yo me imagino a David dándose cuenta del cuidado de Dios a través de ese tipo de detalles. Y yo me doy cuenta que David era un adorador porque era constantemente su oído abierto a lo que Dios le decía. Quiero que te pongas de pie. Y quiero que terminemos con algo. Quiero que terminemos adorando. Porque la palabra dice que en la adoración hay sanidad. Y muchos de nosotros hoy necesitamos sanidad. Pero quiero cerrar con algo muy importante. Y quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos reflexionando en esto. Dios sabe cuántas veces te has equivocado. Dios sabe
todo aquello que has hecho aún antes de llegar a esta iglesia, a este lugar. Dios sabe que tal vez peleaste allá afuera con alguien, que tal vez dijiste palabras fuertes a alguien. Dios lo sabe, pero sabes, yo quiero que sepas algo. Tú hoy estás aquí en este lugar y en esta iglesia para recibir esta palabra de parte de Dios. Dios te dice, no me importa eso. A mí me importa tu corazón.